¿Cuál es la realidad del joven cubano y más cuando emprende en Cuba para sobrevivir? Todos los detalles a continuación. En el video de hoy les estaré compartiendo el segundo episodio de esta serie que estoy construyendo, que tiene por nombre ¿De qué se vive en Cuba? Este estará enfocado principalmente en el joven cubano y todo lo que tiene que hacer para salir adelante en la isla. Y qué mejor invitada para este episodio que una joven cubana, artista y emprendedora. Bienvenida, Chanaya, ¿cómo estás? Gracias de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Yo recuerdo la primera vez que me hiciste un video hace casi dos años en la casa y estábamos empezando con toda esta historia. Con el tema de emprender, de crear contenido y míranos aquí ahora, así que creo que... 2 años después. Creo que tenemos que ponernos mucho al día, sobre todo con ella, que es la invitada especial de este episodio. Como dijimos al inicio del video, la base fundamental del mismo es hablar un poco sobre el joven cubano y todo lo que tiene que hacer en un país como Cuba para salir adelante. Entonces, Chanaya, quiero que me cuentes desde tu punto de vista cuáles son los desafíos actuales que enfrenta el joven cubano. La verdad, emprender en Cuba es un reto grandísimo, no es imposible, pero sí conlleva, como mismo dices, una serie de desafíos que uno tiene que lidiar con ellos día a día y Exacto. que realmente no pueden ser limitantes para tú luchar, vamos a decir, por tu sueño, por tu negocio, por tu proyecto. En este caso yo creo que algo que nos afecta es la escasez de recursos que existen en el país para poder materializar la idea de negocio o de proyecto. Luego de esto también existen muchas limitaciones económicas, de transporte, por ejemplo. Algo que a mí me afecta bastante es este mismo tema de moverme de un lugar a otro. Tienes que ir a hacer algo de tu marca, que de eso vamos a hablar más adelante. Claro, porque yo vivo en la periferia, ¿sabes? Yo vivo en una parte de la ciudad. Vivimos, sí, porque somos del mismo municipio. Que es San Miguel y es bastante alejada como del centro donde mayormente yo me muevo y hago los trabajos. Exacto. Entonces, no todos los días tengo la economía para poder pagar carro, taxis hacia esos lugares y tengo que lidiar con lo que es una guagua, con lo que es una cola, ¿sabes? Cosas que realmente desgastan a uno un poco. Es desgastante, la verdad. Pero tienes que todos los días levantarte con tu mejor cara y decir, sí, hoy yo voy a salir, voy a hacer todo lo que yo me propongo, lo voy a lograr, porque si te guías por todas estas, vamos a decir, afectaciones externas a uno, te fundes. ¿Te fundes? Esa es la palabra de joven cubano, te fundes, te vuelves loco. Y es muy, muy real. Y ojo, estamos hablando desde su punto de vista porque sé que hay muchos jóvenes en la actualidad en Cuba que ni remotamente pueden pensar en una idea de negocios precisamente porque no tienen los recursos para llevar a cabo esta serie de ideas. Así que es importante aclarar esto. Sí, claro, ven. Y como te decía, por ejemplo, este mismo tema de la materia prima, para tú confeccionar, si vendes productos, los productos, de la mano de obra, en caso de que brindes servicios. Por ejemplo, yo desde My Arte, que es la marca que tengo, donde comercializo productos y también hago iniciativas para apoyar a los jóvenes cubanos emergentes en el mundo del arte sobre todo, porque bueno, soy artista también y entonces como que una cosa lleva a la otra. Realmente a veces te das cuenta que los jóvenes están un poco desmotivados, ¿sabes? Y es por estos mismos retos y desafíos que están luchando y con los que se están enfrentando diariamente. Y te das cuenta que hay como una falta de ganas, de pasión, ¿sabes? Que necesita esa inyección. Sí, aquí en Cuba se ha perdido el amor por todo porque no hay una motivación, no hay como que algo que te mueva. Pero bueno, quisiera que me hablaras un poco también, ya que estamos ya interrelacionando varios temas, sobre qué es My, qué es tu marca personal, cómo inició, un rápido resumen para que la gente que no vio ese video de hace 2 años se ponga al día contigo y con tu emprendimiento. Bueno, hace 2 años exactamente ni siquiera tenía este nombre. O sea, después de eso hicimos unos cambios
realmente se trabajó en un rebranding completo de la marca Sí. y pasó a ser lo que es My My ahora, o como también es conocida, Madre de Artistas y Creadores, Ok. sobre todo porque busca a través de productos o a través de proyectos y espacios e iniciativas impulsar el arte joven emergente. Sabemos que mucha gente cierra las puertas por la falta de estos requisitos y Claramente. pues en My My tiene ese lugar, tiene ese espacio donde lo vamos a coger, lo vamos a ayudar y... Es como el hilo conductor de comenzar algo, básicamente. Exactamente, o sea, es que se creó, lo hablábamos en aquel entonces, precisamente porque estaba comenzando en la fotografía y no tenía posibilidades de dar a conocer mi trabajo más allá de las redes sociales. Sí. Y a mí no me gusta que mis fotos se queden en el perfil de Instagram. Claro. Me gusta que trascienda. Que tengan como una historia, exacto. Claro. Y por ahí fue, o sea, yo te lo decía, haciendo las carteras con mi abuela, imprimiéndole las fotos, que fue Los recuerdo, los recuerdo. lo primero que hicimos. Así empezó todo, o sea, y lo que se convirtió en un sueño que quizás comenzó siendo mío, ahora son sueños de otros jóvenes que Exacto. también se ayudan, que también se impulsa, que también se puede mostrar su arte a través de productos o de otras maneras, según ellos elijan. Sí. ¿Sabes? Esa es la esencia de My My realmente. Como saben que los videos de esta serie, la dinámica no va a ser solo sentado en un mueble haciendo la entrevista. Ahora vamos a estarnos moviendo a varios sitios que Shania frecuenta con su negocio para el tema de los recursos, de los insumos de su marca, así que acompáñennos. Yo tenía que hacer esta toma sí o sí porque es increíble la cantidad de cosas que hay dentro de ese bolso. Dentro del bolso de un emprendedor. Y todavía faltan cosas. Pero miren, aquí tiene su cámara porque es fotógrafa. Esta gorra para el sol. Directora creativa. Dice que directora creativa. La paquetera de My My. ¿Qué guardas aquí? ¿Tus maquillajes y eso? Aquí guardo el dinero, el cacao del teléfono. Ah, mira, otra agendita. Una agendita My My. O sea, esto es como para hacer apuntes y esas cosas. ¿Esto es tuyo de tu marca? Sí, esto es de My My. Ok. Mira aquí una frase de Forbes, cuando dejas de soñar, dejas de vivir. Ok. No sé, plumones, plumas. ¿Y qué otras cosas faltan ahí Aquí mi agenda, en el bolso, en el bolso? donde apunto todo. Aquí en el bolso tenemos ahora el pullover de emprendedora, Ábrelo. que yo lo uso bastante. ¿Emprendedora para qué cosa? Salido del taller de My My. Tenemos también material para las nuevas carteras que van a salir ahora, que le llevo a la costurera. O sea, aquí tienen uno de los nuevos ejemplares, que ya está bastante usada por mí, como ven. La bolsa de la cámara, el pomo de agua, es más o menos todas estas cosas. Y otras que no se pueden enseñar. Cuéntame, ¿qué otra cosa estamos haciendo aquí ahora? Bueno, ahora vamos a tener una reunión con Pedro. Tiene un podcast para entrevistar a los jóvenes. Otro joven emprendedor. Cubanos. Vamos a dejar el link del podcast ahí abajo en la descripción. Y vamos a hacer ahora como una entrevista previa, ¿no? De Ok. cómo será toda la dinámica del podcast para el día de la grabación. Qué bueno, entonces te dejo en tu reunión. ¿Este emprendimiento o estas ganas tuyas de emprender surgen a raíz de la necesidad o no sé cuál fue el origen de que comenzaste con este emprendimiento? Es lo que te decía, sí fue en esencia una necesidad y una Sí. problemática con la que yo estaba lidiando, que es comercializar, o era en ese entonces mostrar mi trabajo más allá de cualquier plataforma digital, como en una exposición, una galería, o a alguien que pudiera darle un espacio, y no lo encontraba, Sí. ¿sabes? Porque no venía de una institución artística, porque era autodidáctica, porque no tenía dinero para Exactamente. costearme ese tipo de cosas, porque no tenía contacto o influencia en ese medio. Claro, O sea, eran aquí muchas todo trabas. es cosas de catapultas. Exactamente, eran muchas trabas y que me llevó a mí como a una cierta depresión o momento que me decía, bueno, estoy haciendo realmente algo que vale la pena. Algo que aporte, claro. Este es mi futuro, o sea, me cuestioné muchísimas cosas y al nadie brindarme este espacio, pues yo decidí crearlo.
Y es Ok. lo que se convierte en My Mind. Y por eso es que hoy se hace, y el objetivo, la misión, la visión de My Mind es poder llegar hacia todos esos jóvenes que pasen por una situación igual o similar y visualizarlos, mostrarlos, apoyarlos. ¿Sabes? Yo siempre digo que en Cuba, cada día, debajo de cada piedra hay un artista nuevo. Eso sí es verdad. En ¿Sabes? Cuba hay muchísimo talento. De Y eso no me cabe la hay menor mucho duda. arte, hay mucho arte. Y si nos enfocamos en lo que están haciendo, en lo nuevo, en esos jóvenes que quizás están terminando la universidad y no saben qué hacer con su vida, o sea, y nosotros lo buscamos y lo apoyamos de alguna manera siempre. Precisamente de eso también quería hablarte porque aunque ustedes no lo crean, es emprendedora y también estudiante. ¿Cómo llevas este movimiento de estar en la escuela tratando de terminar una carrera y al mismo tiempo llevar tu emprendimiento? Cuando yo entré a LISA, en la Universidad de las Artes, aquí en Cuba, después de, bueno, varios años y tiempos de práctica y de cosas, pues ha sido una gran satisfacción para mí porque hoy en día estudio por curso de trabajadores que me Ya. permite poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero igual es también uno de los retos que me Exacto, preguntabas, exacto. ¿no? Porque tienes que atender tus cosas, pero también atender a la universidad, incluso con más dedicación, porque es algo por tu cuenta, ¿no? Claramente. Que tienes que ponerle, como yo digo, el doble de interés y de ganas y de estar ahí pendiente, pero realmente a mí lo que me satisface es precisamente que estudio lo mismo que trabajo. No, Estás totalmente exacto. conectado. Supongo que con tu mismo emprendimiento puedas costearte, por ejemplo, el viaje para moverte a tu escuela, cosas así. Entonces, una cosa lleva a la otra. Bueno, es idea que yo me hago. No sé, coméntame al respecto porque es lo que yo supongo. No, no es tan así. A ver, yo trabajo la fotografía también. Ok, Y mi emprendimiento nació, o sea, la marca My My, sin ningún tipo de fondo económico. Y eso se está creando actualmente. Sí. Entonces, lo que te quiero decir que con los 2 años y medio, 3 que llevamos en el mercado, es un proceso bastante largo Sí. para poder llegar. De hecho, yo actualmente no tengo sueldo propio en mi negocio, Ya. que es una de las cosas que siempre se le dice a los emprendedores y a los dueños de negocios, deben sacar su sueldo, ¿sabes? Exacto. Cada persona tiene que separar el dinero y el dinero del negocio no se toca, se guarda para las cosas y Entiendo. eso es como que un proceso que estamos ahora mismo porque realmente lleva bastante Sí. trabajo por detrás de equipo, de mesa y de mantenerse también en el mercado, de darle Claro. a tu comunidad lo que quiere. Y Sí, lo que ahí, espera de estar ahí ti. constantemente dándole contenido, dándole motivos para los cuales ellos te sigan, eso lo entiendo Exacto. perfectamente. Aquí estamos O sea, en esto es una algo máquina que de forma sublimar. parte del proceso de la marca de My My, que Esto es es un la producto impresión nuevo. del logo en los pullovers o, ¿sabes?, los artículos que utiliza. En este Entonces, caso es un producto nuevo que vamos Ok. a estrenar ahora, a ver qué tal. Que van a estrenar precisamente en el video. Exactamente. Ok. Y vamos a estampar el logo en el pullover. Es una máquina de sublimación textil y aquí, bueno, es una plancha. Lo que hacemos es que a través de un proceso de calor que van a estar viendo ahora, se estampa el logo y bueno, queda realmente bastante fiel a la tela. Ya lo estarán viendo cuál es el resultado. Ok. ¿Cuántas que le dan de temperatura? 340 Celsius, que viene siendo 180 grados, 200 más. Porque yo me acuerdo que en la anterior le daban como 280 nomás. 80, 280. 280. Sí. La anterior que trabajaba aquí, No, donde yo imprimía los pullovers. aquí yo todos le doy 340, creo que es la temperatura. Me dijiste que 4 centímetros el cuello, mira a ver si ahí te... Sí. No, no. Sí, perfecto. Vamos a ponerle aquí en 5 para que sean 4 dedos. Ya, ahí. Y como tal, ¿qué es lo que hace? ¿Se derrite la tinta del papel o...? No, la transfiere. Ah, la transfiere. La tinta, el papel,
Es especial de sublimación, Sí. o sea, es una tinta especial, no es cualquiera, es un papel que es para eso. Ya. Y el calor hace que eso se transfiera. Pequeña que tú coges con la mano y la pegas y le queda, si son logos, le queda el logo Le ahí queda el logo. intacto. Yo vi una de gorra Sí. que la están vendiendo, que es así. Es Y un los papel pulpos y- de serigrafía. Imagínate un pulpo de serigrafía, es una máquina inmensa. O sea, ¿Qué es la como- serigrafía? que la serigrafía es una de las técnicas de impresión textil más utilizadas. De hecho, en ELISA nosotros la estudiamos como una rama también artística. Y es interesante porque ahí se crean pantallas y entonces en esas pantallas se ponen los diseños. Ay, sí. Sin palabras. Y qué bien queda. Yo pensé que se quedaba eso así y se desaparecía. Pierde un poco el color, pero no. Sí. Un nuevo producto de Mai Mai recién salido del horno porque está literalmente caliente. Pero Lo que decimos, lo que le dicen en Cuba, pullover cajita. pullover cajitas, pero realmente se llaman top crop. Top crop. Sí. Los jóvenes lo están usando bastante ahora, Sí. por eso decidimos sacar como una línea de productos básicos, que son productos que son mayormente color entero, Sí. con el logo bien minimalista de la marca, o a veces incluso sin el logo, solo con las etiquetas por dentro. Y la gente lo utiliza mucho porque es fácil de combinar con cualquier tipo de ropa, Claro. ¿sabes? Con cualquier outfit en general. Entonces estamos apostando por esto y realmente ha tenido muy buena acogida por los jóvenes. La cinta térmica, que es resistente al calor, siempre se le pone porque a veces se queda pegado. Entonces cuando se quita, todo eso arrastra y te hace perder la... Yo pensaba que era una, verdad que todos los días uno aprende algo distinto. Yo pensaba que era un pedazo ahí de precinta. Para aguantarlo. Es cinta térmica, aguanta el calor. La otra no aguanta, se derritiera. Ya te la voy a... Ay, sí. Pues sí, Súper quedó bien. Sí. Quedó bien. ¿Cuánto tiempo le diste al final? Bueno, más de, por lo menos los 100 segundos. Porque entre lo que empezó a soltar candela, que cogió la temperatura, los 100 Soltar segundos. humo, mira a ver. ¿Cómo quedaría entonces? Y Sería, te quedaste con la solapa planchadita. sí, quedaría así. Está súper bien y tiene una buena posición también, como se puso. Ahora te tengo una pregunta bastante interesante. Fíjense que estamos hablando de varios temas al unísono, estrategias, marketing, emprendimiento. Quiero que me cuentes cuáles son los obstáculos que tú como emprendedora tienes en tu camino aquí en un país como Cuba y también las estrategias que te trazas para vencer esos obstáculos. Bueno, realmente problemáticas han surgido y seguirán surgiendo durante todo el camino y creo que son retos que como emprendedor o como empresario uno siempre debe buscar las soluciones a ellos. Exactamente. Entonces, cosas muy esenciales ha sido sobre todo poder obtener la materia prima de calidad. O sea, mayormente para poder tener los productos que comercializamos con un buen material, Sí. debemos importarlo. Y eso es un proceso sumamente complicado, arduo, El envío, el desgastante, ¿sabes? Por ahí es una de las cosas que sí más han afectado. La otra parte es precisamente esto de poder tener el fondo económico para responder a todas las necesidades. Incluso yo digo que a veces eso nos motiva a buscar otras alternativas y ser más Claro, creativos, claro. ¿no? Porque al final Mai Mai pertenece a la industria creativa o emprendimiento naranja, no sé si conoces ese término. Desconozco. Voy a Es aprender contigo ahora. Súper interesante porque está ligado a esto lo que es el mundo empresarial desde el arte, desde la creatividad, impulsa proyectos culturales, impulsa una gestión cultural, hay muchas cosas por detrás que está ligado totalmente a la parte artística y a la vez empresarial. Sí. Y bueno, realmente a mí me encanta y me motiva a estar constantemente como, bueno, por ejemplo, no tenemos este material para hacer los pullovers, las carteras,
pues entonces vamos a optar, por ejemplo, con material reciclado, cosa Ok. que hemos hecho apostando también por todo esto del desarrollo sostenible, Sí. por la moda de economía circular, y utilizamos pues telas que estén en buen estado, que se puedan entonces reconvertir. Eso es una opción bastante Interesante, buena sí. e interesante, y creo que es una buena manera de manifestar lo que es la problemática versus la solución. Ok. Estas son las nuevas las carteras de la nueva colección de My My. Están hechas, puedes acercar y para que se vea, de material lienzo lona, que es bastante resistente, es una lona combinada. Aquí puedes ver las costuras que están súper bien hechas. Tenemos costurera de alta calidad. Y vamos a estarla revisando ahora, proceso de revisión. Porque a estas se las pusiste de una sola Yo cruzada. lo quería, pero no encontré eso. Ya. De este material sacarle los hilos largos. Yo le he hecho un eso para un botón aquí. Sí, ponerle un botón. Sí, yo tengo en la casa Pero botones. para haber sacado así, eso lo he hecho del mismo hilo, del mismo material. Lo que... No, está bien, Sí, pero pero- sí es como dice, estas si van a ser así cruzadas, hay que ponerle cerradura. Un botoncito con una hojita, una cita. Esto hay que ponerle cerradura, sí. Estas eran 4, Si sería un botón rústico, se vería mucho más bonito. sí. Tendría que buscar en la casa, pero sí tengo una bolsa. Es más, te la voy a traer porque yo no la uso. Estas me encantaron cómo quedó. Y el asa perfecta a la altura y todo. Yo le hice la costura porque se pone más chiquita. Sí, Pero así le hice esto aquí abajo como te gusta a ti. sí. ¿Ves? No, pero así están más, Aquí en más este lado no se hizo sencillas. porque este es el original. Sí, estaba no se ya defleca, de- pero este lado sí. Perfecto, ¿Sabes? perfecto, Mira, ahora perfecto. lo demás sí me hice las doble. Sí, no, lo de abajo es lo más importante porque le da la formita. Como y, tal. Y bastante larga que también quedó. como tú. No, quedaron perfectos así y el bolsillito también. No, si esta grande, que aquí la ves que ya la estoy usando, ya la he enseñado, a la gente le encanta así, grandes como tal, igual que esta. Lo que cuando vayan, que o sea, son diferentes tipos de modelo y de asa. Pero yo soy chiquitica, bueno, estatura. A otra gente igual le va a quedar súper bien. Sí. Y esta idea del asa... Va a quedar y aparte es algo diferente. Claro, no, pero Tienes ya... que ir diseñando cosas diferentes para que... Además, aquí en esta van los diseños de los otros artistas. ya. Y entonces eso está perfecto. Perfecto, perfecto. Ahora vengo con dos propuestas de preguntas también súper interesantes. Este video está súper interesante, así que si llegaste a este punto, deja tu like, compártelo con un amigo, suscríbete y obviamente todas las redes de My My y de Chanay estarán abajo en la descripción para que continúes viendo más de su trabajo y si te gusta, bueno, bienvenido seas. mymayarte.com. Te estás dando promo tú sola ahí, gratis. Sí, claro. Bueno, quiero que me cuentes precisamente cómo ves en un futuro a My My en un país como Cuba y al mismo tiempo, luego de esto, a continuación, que des algún consejo para aquellos jóvenes que quisieran emprender en Cuba. Bueno, la verdad, ahora mismo que estaba haciendo la promo ahí indirecta, pero tenemos una tienda online que es precisamente Ok. mymayarte.com y la idea es llevar esta tienda a los físicos, tener nuestro propio taller con estudio, con la tienda Ok. y ahí pues entonces poder entrar en el espacio, vamos a decir, que tanto deseamos poder materializar, ¿no? ¿No? Que cuando la tienda esté en físico, ahí estaremos nosotros para documentar. Por supuesto, y creo que es uno de los sueños y de las metas a corto o mediano plazo que ahora mismo tenemos. Y en un futuro quizás un poco más a largo plazo, sí me encantaría que pudiese internacionalizar la marca y el negocio y poder hacer esto mismo que hacemos hoy con los jóvenes artistas cubanos Ok. en otros lugares, quizás de Latinoamérica o del mundo en general. Qué bien. Los consejos. Para pensar. Eso sí, te lo dejo a tu elección porque vuelvo y les repito, todo lo que ella está emitiendo, todos los criterios es en base a su punto de vista. Recuerden que aquí unos tienen otras posibilidades, otros no las tienen y es bien difícil poder salir adelante, no solo con el emprendimiento, sino con la vida de forma general y más con la juventud.
con los jóvenes que están comenzando ahora, que tienen una idea en mente, que quieren salir adelante. Y ustedes saben, sobre todo las personas que siguen mi canal, cómo es ese tema actualmente aquí en Cuba. Consejos que yo le daría a otros jóvenes que estén comenzando en el mundo del emprendimiento es que no paren de soñar, ¿sabes? Creo que esa es base número uno, todos los días con los pies en la tierra, pero con la mente en lo más alto que se pueda, 3 metros sobre el cielo, Exacto. todo lo que dé. Siempre pensar en grande, a pesar de todo. Exactamente. O sea, yo en lo personal, como dices, creo que no nos define totalmente nuestra cantidad de, vamos a decir, economía o recursos materiales, sino nuestro pensamiento. Sí. La grandeza está en todo lo que podamos proyectarnos o ser capaces de lograr, de hacer, de ejecutar. Y ahí está lo que yo le digo, si tienen una idea que realmente satisface una necesidad, que realmente arregla o resuelve de algún tipo una problemática que tengamos hoy en día, sobre todo en Cuba, porque estamos hablando del emprendimiento cubano, Claro. y sabemos que cada día en este país hay un reto diferente y cada uno de esos retos es una oportunidad de emprender, ¿sabes? Es una oportunidad de tú decir, bueno, ¿qué está pasando esto? Vamos a ver cómo le damos la vuelta. ¿Cómo le damos una solución? Y vamos entonces a llevar a cabo una idea de proyecto, una idea de negocio que quizá en un futuro puede ser algo grande. Ok. Entonces, primero que todo, eso. O sea, tenemos una frase en My Mind que nos encanta que dice sin miedo al éxito y Ok. es básicamente la esencia de lo quieres, hazlo, Tratar de lógralo. proyectarlo siempre, claro. Exacto, manifiéstalo, como decimos. Y lo otro es no dejar desanimarse precisamente por el contexto actual cubano. Así, de esta manera, ponemos punto final a la entrega del día de hoy. Parece al lado mío. Bueno, lo importante de este video para culminarlo es que me cuentes cómo te sentiste con la entrevista, algo que quieras decir para culminarlo. Bueno, sobre todo que hace tremendo sol. Hemos hecho un recorrido menos enviado con este video, ¿verdad? Ha sido un día súper productivo, realmente todos mis días y todas mis rutinas son diferentes, cada día es algo diferente. Creo que compartir el día de hoy contigo y con todos los seguidores, todos los suscriptores del canal ha sido un gusto, espero que se repita, que me vuelvas a invitar y hacemos otras cosas. Esperemos que haya una segunda parte. Claro, hacemos otra cosa diferente, una sesión de fotos, o sea, también eso forma parte de mi rutina. Pero bueno, espero que le llegue a todas las personas el mensaje, se transmita, sobre todo que emprender sí es posible, que en Cuba es posible soñar a pesar de todas las circunstancias, contratiempos, y que, caballero, sigan sus sueños, sigan sus pasiones, hagan lo que aman y luchen por ello sin miedo al éxito. Y sobre todo, sigan a My Arte en Instagram, en todas las redes sociales y encarguen su pulovito o producto que más les gusta ahí en la red de mymayarte.com, la tienda online. Bueno, ya solo se dio promoción. Ahí abajo en la parte de la descripción estarán todos los enlaces de la tienda online, de su perfil de Instagram, para que sigan todo el talento de esta artista. Y con esta despedida tan amena, tan bonita que le quedó a ella, tú también tenías que ser música, poeta y loca. Sí, claro. Damos por concluido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta Jonathan ha tenido que aguantar bastante de mí. No, una tiradera de fotos, pero bueno. Y muchos mensajes en el teléfono. Vamos a dejarlo ahí. Espero que les haya gustado esta propuesta, que a mí me pareció bastante bien. Por eso, de vez en cuando estoy haciendo esta serie. Este es el segundo episodio. Voy a estar enlazando en este video el primer episodio, que fue con un barbero, también una entrevista y una dinámica súper interesante. Así que espero que les guste. Nada, como siempre, apoyen este canal y este contenido, dejando un like, compartiéndolo con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Recuerden que los quiero un montón, que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Johnny y hasta entonces, pura vida.